I'm taking it, hydroxychloroquine, because I think it's good. I've heard a lot of good stories. And if it's not good, I'll tell you right. I'm not going to get hurt by it. All I can tell you is, so far, I seem to be okay. Saludos a todos y bienvenidos a este episodio de Panacea, tu podcast de salud y medicina. Como han escuchado en los medios, los periódicos, el presidente, mucha gente está hablando sobre hidroxicloroquina o cloroquina para el uso de COVID-19. Pero ¿cuál es la evidencia de estos medicamentos? ¿Realmente funcionan para tratar esta enfermedad? En este episodio hablamos sobre estos medicamentos y algunos efectos secundarios que pueden tener. Hoy vamos a hablar sobre el uso de estos medicamentos de una manera sencilla, si realmente funcionan o no para tratar esta condición. Pues el uso de estos medicamentos, hidroxicloroquina en particular, nombre comercial Plaquenil, inicialmente se utilizaba para antimalarias, pero a través de los años se vio que sirve muy bien para tratar condiciones autoinmunes como lupus y hay mucha experiencia y evidencia para el uso para estas condiciones. Sin embargo, ¿cuándo y por qué se empieza a utilizar hidroxicloroquina y otros medicamentos parecidos para el COVID-19? Pues realmente todo inició con unos estudios en donde in vitro vieron que la replicación viral era menos cuando se utilizaba este medicamento. ¿Qué significa esto? Esto significa que en nivel y condiciones de un laboratorio donde crecieron células en unos platos que estaban infectados con COVID, las células aplicaron el medicamento y vieron el virus como tal no se replicaba. Así que vieron eso como algo positivo. Pero ¿qué pasa? No todo lo que ocurre a nivel de laboratorio, bajo esas condiciones, traducen de igual manera cuando se empieza a hacer estudios con animales o incluso con personas. Así que ahora mismo hay estudios con personas. ¿Cuál es la evidencia que tenemos para usar estos medicamentos? Cada vez que uno utiliza un medicamento, uno siempre tiene que sopesar cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios. No queremos exponer a un paciente a más riesgo que la enfermedad que estamos tratando de tratar. Así que, tan reciente como el mes de mayo, el Lancet publicó un estudio grande en donde vieron pacientes a nivel de records, que ya esto había pasado, esto significa retrospectivo. Pacientes que habían sido ingresados, se trataron para el coronavirus o el COVID-19 en el hospital y se le dio hidroxicloroquina en las primeras 48 horas. El estudio lo que hace es ver esos pacientes que recibieron el medicamento, si murieron o no murieron, o cuáles fueron sus desenlaces, o si tuvieron efectos secundarios, comparados con pacientes admitidos también con coronavirus, COVID-19, que no tuvieron el tratamiento con la hidroxicloroquina. ¿Qué es lo que se vio en ese estudio en particular? En ese estudio se encontró que no había beneficio en cuanto a la mortalidad, o sea, no morían menos aquellas personas tratadas que las personas que no estaban tratadas y que el grupo que sí recibió el tratamiento tenían más efectos secundarios a nivel de corazón, que ahorita vamos a hablar más en detalle de eso con un cardiólogo. Sin embargo, hay mucha controversia acerca de los diferentes estudios que han ido saliendo sobre la hidroxicloroquina para tratar el COVID-19. Incluso ese estudio, ahora mismo se está revisando la data. Científicos que no son los autores de esa investigación para realmente estudiar la validez, si los hallazgos que encontraron son ciertos, ¿verdad? Porque, repetimos, queremos que cuando damos un tratamiento asegurar que los beneficios sobrepasan los riesgos. Así que, ¿cuál es la recomendación hoy día sobre estos medicamentos y el uso en el COVID-19? Pues realmente no se recomienda que las personas estén utilizando este medicamento y mucho menos autorrecetándose, ¿verdad? Así que siempre los medicamentos se deben tomar recetados por un doctor o un médico. Ahora bien, estos medicamentos, hidroxicloroquina y muchos otros tipos de medicamentos, tienen unos efectos secundarios cardíacos. Por eso, hoy nos acompaña el doctor Antonio Borraca para hablar sobre los efectos secundarios a nivel de corazón que pueden tener estos medicamentos. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Claro que sí, gracias a ustedes por la invitación, un placer. El efecto secundario, los médicos lo conocen bien, prolongación de QT, pero para alguien que no conoce del tema quizás suena como algo abstracto, pero es algo importante porque puede ser peligroso.
¿Nos puedes explicar un poco qué es lo que significa que alguien tenga el QT prolongado? Las células del corazón tienen la capacidad de intercambiar electrolitos a través de su membrana, electrolitos como lo son el sodio, el potasio, el calcio, y de esta forma pues mantienen una carga dentro de ellas con relación al ambiente que las rodea. Esa carga la pueden pasar de célula a célula y de esta forma pues mantienen un potencial eléctrico, una carga eléctrica que eventualmente es responsable de que el corazón pues pueda contraerse y relajarse. Esta carga eléctrica la podemos monitorear en un electrocardiograma, la podemos ver en un electrocardiograma y en el electrocardiograma podemos identificar el segmento QT. El segmento QT no es otra cosa que un intervalo de tiempo que representa la actividad eléctrica que ocurre en el corazón que da paso a la contracción y relajación de ambos ventrículos. Okay. Y verdaderamente ese segmento pues lo estudiamos y es muy importante porque muchas veces si hay algo que lo altera, pues como bien dijiste, puede desatar que los ventrículos se salgan de ritmo, ¿verdad? Y puede dar paso a arritmias ventriculares que muchas veces culminan en muerte súbita. Y como para ponerlo un poquito simple, vamos a suponer si un cable lleva electricidad para que una bombilla se prenda, pues el corazón tiene un sistema eléctrico que lo que conduce es que finalmente el corazón contraiga, que es importante para que la sangre llegue al resto del cuerpo. Correcto, y esa actividad la monitoreamos en el electrocardiograma. Y el electrocardiograma, originalmente, ¿verdad?, era un pedazo de papel que tiene estas ondas que el cardiólogo y los médicos pueden interpretar. Hoy en día pues lo ven virtualmente en una pantalla, hay muchas maneras de verlo, pero les da mucha información. ¿Qué tipo de información les puede dar el electrocardiograma? Pues usualmente el electrocardiograma nos puede hablar, ¿verdad?, de problemas estructurales del corazón, si el corazón se está agrandando, si hay líquido rodeando el corazón, y verdaderamente nos habla mucho de problemas de conducción en ese circuito eléctrico que están mencionando dentro del corazón. Pues muchas veces vemos, ¿verdad?, estos intervalos y vemos cómo se comporta, ¿verdad?, el circuito mirando el electrocardiograma y podemos saber si ya el paciente pues tiene problemas de conducción en base a si los segmentos se están prolongando. Y este tipo de cosas verdaderamente nos da información estructural del corazón y también nos da información en cuanto a quizás problemas de la conducción eléctrica dentro del corazón. Y cuando ese segmento llamado QT está prolongado, ¿qué síntomas pudiese sentir alguien con ese segmento así prolongado? Muchas veces la prolongación del segmento QT pues no trae síntomas, verdaderamente. El problema da paso a arritmias ventriculares. Cuando el corazón se ve en una arritmia ventricular, pues deja de bombear sangre y pues la sangre no llega a la cabeza y muchas veces los pacientes pierden el conocimiento, lo que conocemos en la medicina como un síncope, ¿verdad? Y estos pacientes particularmente pues presentan con síncope. La mayor parte del tiempo yo diría, si no es por síncope, no es mucha la sintomatología que ellos presentan. A veces el secreto está cuando uno los historia y nos dan un historial familiar preocupante, como por ejemplo varios familiares, ¿verdad?, de primera línea, mamá o papá, hermano, murieron y no se conoce la causa de muerte, una edad joven, ¿verdad? Y en autopsia todo salió normal, que pues, no pudieron identificar una causa. Pues muchas veces esto nos despierta la curiosidad y quizás debemos pues, buscar aquí. Y fuera de una pérdida de conocimiento o ese historial familiar es más difícil. No te podría decir que pues muchas veces los pacientes presentan una sintomatología particular. Suena un poquito raro, pero el paciente puede presentar con muerte. Pasa que las personas llegan a tiempo y pueden actuar si es que están en un setting de hospital donde hay gente que pueda actuar rápidamente. Algunos de estos pacientes, como dices, ¿verdad?, no llegan al hospital, no llegan a la oficina del médico porque pues tuvieron una muerte súbita. Pero pues algunos, luego de que se van a la arritmia ventricular, a veces el corazón se resetea, ¿verdad? Y salen y pues llegan con este historial de que doctor, estaba en mi casa, estaba haciendo esto y perdí el conocimiento, ¿verdad? Muchas veces es un paciente que tiene historial de síncope, es una consulta muy común en el hospital y a veces también pues presentan en la oficina, uno quiere chequear ese segmento QT. ¿Esto es algo que sucede solo? ¿Hay cosas que predisponen a que esto suceda? Mira, la prolongación del segmento QT puede ser
hereditaria, ¿verdad? Genética, se puede pasar de generación en generación, esto es lo menos común, ¿verdad? Hay proteínas que funcionan como canales transportando los electrolitos y muchas veces, si vienen, como dicen por ahí, defectuosas de fábrica, pues pueden predisponer a que el paciente tenga la condición y tenga este problema. Pero verdaderamente las causas más comunes de prolongación de QT son adquiridas por problemas electrolíticos, ¿verdad? Muchos pacientes que quizás tengan problemas con su potasio, más comúnmente con el calcio, también se podría ver. En otras circunstancias, con medicamentos. Hay medicamentos que son conocidos, ¿verdad? Que podrían prolongar el QT y quizás predisponer al paciente a que tenga arritmias ventriculares, ¿verdad? Problemas del ritmo cardíaco peligrosos. Fuera de medicamentos y electrolitos, ¿verdad? Pues hay otras cositas que pueden llevar a que el segmento QT se prolongue, como un infarto cardíaco que causa, ¿verdad? Isquemia, que causa falta de oxígeno al corazón, el corazón se pone irritable y muchas veces el sistema de conducción eléctrico del corazón se altera y puede dar paso a prolongación de QT y también arritmias ventriculares. Así que pues hay varias causas, ¿verdad? La mayor parte de las situaciones que llevan a este problema de prolongación de QT son adquiridos. Son problemas adquiridos como disturbios electrolíticos, un paciente que tenga fallo renal, un paciente que tuvo vómito o alguna condición que lo haya hecho perder potasio o que se desbalanceen sus electrolíticos. Muchas veces pues, pueden tener este problema de conducción eléctrica. Problemas de electrolitos, como dije, problemas con medicamentos que muchas veces predisponen a esto, isquemia, ¿verdad? Falta de oxígeno al corazón, entre otras. Esto es un problema como de uso y desgaste. Alguien que tenga edad avanzada está más predispuesta a tener problemas con ese sistema eléctrico que conlleva esto. Mira, la edad es uno de los factores de riesgo que predispone a que ese QT se vaya prolongando, porque con la edad de por sí el QT va prolongando, ¿verdad? Y fuera de la edad, género femenino, también que el paciente esté en otras medicinas que prolonguen QT, ya que el efecto pues, puede potenciarse, ¿verdad? Y pues el paciente entonces está aún más a riesgo de desatar arritmias ventriculares fuera del género femenino, fuera de edad, particularmente ya cuando uno va pasando los 68 años, ahí el riesgo va aumentando. Un paciente que tenga enfermedad coronariana, ¿verdad? Que ya de por sí estructuralmente tiene un corazón que no es normal, enfermedad de las arterias del corazón, ¿verdad? Que ya tiene un corazón que no es normal, pues este paciente también está predispuesto a tener un problema, ¿verdad? De prolongación de QT y de por sí pues puede reaccionar distinto a esto de la prolongación del QT con un medicamento que pues, pueda tener esta propiedad. Y fuera de enfermedad coronariana, edad, como bien dijiste, 68 años, género femenino, que estén otros medicamentos que predispongan, particularmente los diuréticos. Muchas veces los diuréticos, ¿verdad?, tienen sus beneficios, por eso los utilizamos, pero pueden dar paso a disturbios electrolíticos, que baje el potasio, que se alteren los electrolitos, básicamente, y esto pues potencia cualquier riesgo que tenga el medicamento de prolongar el QT y de dar paso a arritmias ventriculares. Doctor, ¿cuáles son los medicamentos más comunes que causan prolongación de QT? Pues mira, los antibióticos. Los antibióticos son los medicamentos que más comúnmente se asocian a este problema. Dentro de los antibióticos, unos que pues, se utilizan mucho son los de la familia de los macrólidos, ¿verdad? La eritromicina, la claritromicina, la acitromicina, ¿verdad? El famoso Citropac. Se utilizan con mucha frecuencia. Los otros son las quinolonas, ¿verdad? Como el Levaquin, el ciprofloxacin, que lo utilizamos mucho en la carretera, ¿verdad? Y con mucha frecuencia, y son medicamentos que predisponen a prolongar ese QT, ¿verdad? Y predisponen de esta forma arritmias ventriculares y muerte súbita. Fuera de los antibióticos, algunos antiarrítmicos que utilizamos para el corazón, ¿verdad? Para tratar de controlar algunas arritmias o pues, mantener al paciente sin arritmias, a veces podrían prolongar el QT y dar paso a esto. Nosotros siempre tenemos un índice, ¿verdad? De supervisión con estos pacientes, monitoreamos ese aspecto antes de empezar el medicamento y luego de empezarlo. Pues como hemos mencionado, ¿verdad? Y comúnmente ahora se está hablando, pues el plaquenil. El plaquenil tiene esa propiedad y se ha conocido a lo largo del tiempo que el plaquenil puede prolongar el QT y de esta forma, pues quizás dar paso a arritmias ventriculares. Para que los que nos estén escuchando entiendan un poco de este concepto de arritmia ventricular,
¿verdad? A lo mejor no siempre lo que proyectan en la televisión es lo más correcto de la medicina, pero usualmente ese ritmo que ven en el monitor antes de decir, ay, el paciente se arrestó, hay que correr una clave, pues usualmente es secundario a una arritmia ventricular. Exactamente, una arritmia ventricular que da paso a muerte súbita, que el corazón deje de contraer eficientemente, que deje de bombear sangre eficientemente, el cuerpo deja de recibir sangre, incluyendo la cabeza, el paciente pues se va inconsciente y hay que resucitarlo, ¿verdad? Hay que restablecer ese ritmo cardíaco, muchas veces o choqueando al paciente, algunas veces el paciente sale solito y vuelve a tener su ritmo cardíaco y se recupera. Pero sí, básicamente eso que me estás diciendo es lo que conlleva una arritmia ventricular. Y si un paciente se pone a leer cualquier medicamento que le acaban de recetar, el listado de efectos secundarios, y ve que este es uno de los efectos secundarios, ¿se debe asustar? ¿Qué realmente debe pensar la persona? Yo pienso que todo medicamento, ¿verdad? Usualmente, más cuando uno ve un efecto adverso, ¿verdad? Un posible efecto adverso como ese, que no es un efecto adverso como mareo, no es nada, ¿verdad? Es algo que potencialmente puede ser peligroso. Siempre se debe discutir con el médico en cuanto a la seguridad del medicamento, y no es que el medicamento sea seguro, es que cada paciente tiene sus comorbilidades, que quizás un medicamento sea seguro para uno y no necesariamente es seguro para otro. So, siempre antes de tomar un medicamento hay que discutir eso con el médico, ¿verdad? Para irse a la segura y estar seguro de que el medicamento que uno está tomando pues va a ser beneficioso y no va a ser peligroso. Hablando de esto, poniendo el ejemplo del Plaquenil, ¿verdad? Que ahora mismo pues se está hablando mucho de él. El Plaquenil es un medicamento que se ha utilizado por mucho tiempo. Yo como cardiólogo pues no tiendo a darlo porque el Plaquenil pues no trata ninguna condición cardiovascular específicamente, pero sí he recibido pacientes que están en Plaquenil, y tengo varios colegas que llevan más tiempo que yo también en el campo y lo mismo, me dicen que su experiencia con el Plaquenil, usualmente pues los pacientes que están en Plaquenil son pacientes que quizás tienen pues artritis reumatoidea, lupus. Su experiencia con el Plaquenil ha sido positiva en cuanto a que han visto a que los pacientes verdaderamente han controlado su condición, han usado este medicamento como mantenimiento y su condición se ha controlado, y verdaderamente pues no han tenido complicaciones cardiovasculares. Y al igual que esto, yo he visto varios estudios que hablan de la seguridad en términos, ¿verdad?, de la seguridad cardiovascular del medicamento en los pacientes y de los beneficios que puede traer. No obstante, sí se conoce, ¿verdad?, que el medicamento tiene el potencial de prolongar el QT y puede desatar arritmias ventriculares. Así que pues, uno tiene que tener el cuidado, ¿verdad?, y las precauciones necesarias cuando uno habla de estos medicamentos, porque como dijimos, no necesariamente el hecho de que el medicamento sea positivo y sea seguro para algunos pacientes no quiere decir que sea igual para otros. Sí, yo creo que es importante recalcar que cada medicamento, cada intervención tiene sus riesgos y tiene sus beneficios, que idealmente damos una terapia cuando los beneficios sobrepasan los riesgos, ¿verdad? Porque lo que queremos es el bien para los pacientes. Claro. Pero dentro de eso, pues hay que estar pendiente a las dosis de estos medicamentos, que en algunas ocasiones pudiesen estar relacionados entre dosis más altas, quizás más riesgo a tener el efecto secundario. Y lo otro es estar pendiente a los otros medicamentos que puede tomar la persona, que quizás si toma un antipsicótico, un antidepresivo que también causa el medicamento, estos efectos quizás se pueden sumar. Así que es importante también no autorrecetarse, son todas estrategias que uno puede incorporar. Sí, diste en el clavo, porque la verdad es que rayando en lo mismo, dar el medicamento a un paciente versus darlo a otro no siempre conlleva la misma seguridad y no siempre sabemos si va a tener el mismo resultado el paciente. Como estás diciendo, hay medicamentos, hay pacientes que ya de por sí quizás están en otros medicamentos que también prolongan QT y el efecto pues a veces es sumativo y entonces el potencial de arritmia pasa a ser considerable, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta. Antes de empezar un medicamento siempre es prudente hablarlo con el médico. Dando en ese punto, ¿verdad? El medicamento, como dijimos, lo hemos visto que ha sido seguro en el tratamiento de muchos pacientes con artritis reumatoidea, lupus. Estos pacientes usualmente toman el medicamento
como mantenimiento, ¿verdad? Un medicamento que lo utilizan para mantener el control de su condición y muchas veces lo toman de forma crónica con su condición estable. Y si lo toman en el periodo agudo, usualmente el Plaquenil viene acompañado de un medicamento para bajar la inflamación como los esteroides. Así que no podemos extrapolar esta misma seguridad del Plaquenil en estos pacientes con estas condiciones al paciente que tiene, ¿verdad?, COVID y que pues se está utilizando el medicamento para COVID. El paciente que tiene COVID, usualmente cuando ya lo cogemos que está hospitalizado, pues tiene un periodo de inflamación aguda, ¿verdad?, que puede empeorar y es un periodo de inflamación que afecta a todos los órganos. Es un paciente que de por sí ya tiene cierto grado de irritabilidad y el corazón no se salva. El corazón es uno de los órganos envueltos frecuentemente en pacientes con COVID, ¿verdad? Que sabemos que pues darle Plaquenil, darle hidroxicloroquina a un paciente que ya de por sí tiene inflamación activa, que tiene envolvimiento cardíaco, que tiene un corazón irritable, pues sabemos que de por sí estamos sumando ese posible potencial arrítmico, ese posible potencial de prolongar el QT que tiene el Plaquenil, lo estamos exponenciando cuando se lo damos a un paciente agudamente enfermo. Esto es lo que se está criticando mucho hoy día, ¿verdad? El Plaquenil, pues, sonaba prometedor porque el Plaquenil, pues, en células, en algunos animales, ha mostrado que quizás puede detener un poquito la replicación del virus, puede enlentecer la replicación del virus y, pues, también tiene propiedades antiinflamatorias y al igual que la citromicina, que comparte algunas propiedades similares que el Plaquenil, se pensaba que pues, utilizándolas las dos iba a haber cierto grado de sinergismo y iba a beneficiar a los pacientes. Lamentablemente en los estudios esto no es lo que se ha visto. Se ha visto una tendencia hacia arritmias cardíacas, no se ha visto beneficio en mortalidad. Hay estudios que sugieren que podría haber un aumento en mortalidad. No se ha visto beneficio en términos de que pues, el paciente esté menos tiempo entubado, no se ha visto ningún tipo de beneficio. Hay mucha gente estipulando que quizás pues, el medicamento se está usando en pacientes que ya están demasiado enfermos, que ya el virus se ha replicado y que pues el medicamento aquí ya no juega ningún rol, ¿verdad? Y hay gente estipulando que quizás esto podría llevar mejor a que el medicamento se utilice en pacientes que están tempranos en la condición, donde todavía pues uno entendería que el virus no se ha replicado y uno puede todavía pues, aquí darle al virus, ¿verdad? Y quizás pues ver un beneficio del medicamento o inclusive en pacientes que hayan estado expuestos como profilaxis para pues tratar de, ¿verdad?, antes de que el paciente desarrolle síntomas, pues detener el virus en su etapa temprana, pero hay estudios pequeños que todavía no han logrado mostrar ningún beneficio y la verdad es que yo por lo menos no estoy a favor, tampoco puedo decir que estoy en contra, pero sí pienso que podría haber un rol. Lo que pasa es que hay que estudiarlo y estudiarlo en un setting supervisado, ¿está bien? Porque sí sabemos que puede, aunque sabemos que es cómodo para algunas condiciones, sí tiene su potencial de desatar arritmias, ¿verdad? Tiene la propiedad de que prolonga el QT y podría ser peligroso. Eso ahí es mi argumento en cuanto al Plaquenil y el COVID. Sí, yo creo que la mejor manera de estudiar esto es a través de ensayos clínicos, ¿verdad? Que es un proceso bien organizado, bien riguroso para buscar la evidencia, buscar una contestación correcta a estas preguntas. Pero hace 6 meses no conocíamos sobre este virus, no existía para nosotros y cada día estamos aprendiendo más y hacer un ensayo de esa magnitud pues toma tiempo, pero definitivamente hay muchos ensayos que están por venir, así que la evidencia estará por verse. Así que, bueno, doctor Urraca, le quiero dar las gracias por acompañarnos en el día de hoy. Compartiste información muy valiosa, así que se lo queremos agradecer mucho. Gracias, seguro. Gracias a ustedes. Un placer siempre, cuando sea. Pues muchas gracias. Esto fue un episodio de Panacea, tu podcast de salud y medicina. Hasta la próxima. Recuerda que en Panacea nuestro propósito es informativo y educativo. En ningún momento ofrecemos recomendaciones ni consultas médicas. Si usted o un familiar tiene una pregunta o una preocupación sobre una condición médica, debe consultar a su médico.
Si tiene una situación de emergencia, llame al 911 o visite una sala de emergencia cercana a usted. Para que no pierdas esta valiosa información, recuerda buscarnos en las redes. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y Spotify. Busca panacea.salud.